Muy bien, vamos a orar al Señor para que Dios nos hable. Tengo una palabra que tiene que ver con algo que estamos hablando eh, en el último tiempo, palabras que hace años atrás no se hablaban, no se mencionaban, y me parece muy pertinente. Así que vamos a orar al Señor, ¿qué les parece? Para que el Señor nos guíe. Señor, ahora rogamos que vos nos traigas revelación, luz de tu palabra, que vos abras nuestro entendimiento y que podamos captar más allá de las frases, más allá de lo que yo pueda decir, que tu Espíritu Santo nos dé revelación de lo que está en tu corazón, para entender los propósitos, los planes, lo que vos querés que nosotros sepamos en este tiempo. Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Quería hablarles, voy a compartir un poquito de pantalla. Quiero hablarles de esto, de identidad, que tiene que ver con quién soy y el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es ese propósito para nuestra vida? Son dos palabras que podemos hablar mucho sobre ellas, sobre la identidad podemos dar muchas definiciones, pero básicamente la identidad es saber quién soy. Cuando a veces le preguntamos a alguien quién es, da el nombre, a veces el nombre y apellido. Esa es una parte pequeñita de la identidad, está diciendo un pequeño título. La identidad es más allá de dar un nombre o una profesión. ¿Quién soy? Y el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Para qué vivo? Quiero hablarles de esto, de la identidad y del propósito. Se viene hablando mucho en HLN, se viene hablando mucho de esto, y es alguna nota fuerte que Dios está colocando en este tiempo. Son dos palabras, identidad y propósito, que responden a estas preguntas fundamentales que son para todo ser humano, ¿no? ¿Quién soy y para qué estoy? Muy básicas, pero en cuanto a identidad, mucha gente no sabe quién es. Otros tienen una imagen desvirtuada de sí mismos, por eso hasta hay cambios, hasta en el aspecto sexual, aunque fueron formados de una manera, hay una violencia en cuanto a su identidad, pero hay una necesidad en todos de saber quién soy y que pertenezco finalmente a algún grupo. La identidad personal también nos identifica con algún grupo. De allí es que surgen grupos sociales, porque todo ser humano necesita identificarse. Entonces, acá me voy a referir, cuando no estamos con Dios, cuando no tuvimos un encuentro con Jesús, nuestra necesidad humana, cualquier ser humano, como lo hemos hecho en el pasado nosotros, trata de unirse a grupos sociales, puede ser un partido político, puede ser un grupo como los Pañuelos Verdes, pueden ser miembros de una hinchada de fútbol, miembros de clubes, puedo pertenecer a una secta, formar parte de las famosas tribus urbanas, a un grupo de motoqueros, de ciclistas, de amantes de automóviles, a un grupo de que va a pescar, a cazar, un grupo que practica deportes, música, etcétera, etcétera. Todo ser humano necesita esa identidad, identificarse con algo. Obviamente que al no conocer a Dios, al no tener una experiencia con Dios, la identidad es muy tenue, es muy borrosa y nos hace identificarnos con grupos de personas que la mayoría de estas cosas tal vez no están mal, no son pecado, pero no definen con intensidad la identidad de una persona. Con respecto al propósito, la mayoría de la gente no sabe para qué está en el mundo. Muchos ni siquiera se preguntan cuál es el propósito de la vida. Otros repiten culturalmente los designios populares: tener una familia, trabajo y tener salud, que no está mal, pero no sería todo. En el mundo occidental, y acá llamamos al mundo occidental Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, se ha enseñado que un propósito, un objetivo muy importante y digno es tener bienes materiales. Esto lo promulga el capitalismo. Cuanto más tenga una persona y cuanto más prospere en un trabajo, esto se ha metido a veces en la iglesia del Señor. La visión sobre ella es de alguien que ha logrado el éxito y el propósito
de su vida, porque le fue bien en su trabajo, porque ha aumentado sus bienes. A veces se piensa que este es el gran propósito de la vida, y la persona cree eso, y lo peor es que piensa que eso es el propósito para su vida. Si bien son cosas importantes, pero no son los propósitos más trascendentales. Quería decirles que yo conocí a Jesús porque me hice estas preguntas. Cuando era joven, trabajaba y estudiaba, y me iba haciendo estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo tengo que ser? ¿Tengo que ser bueno, ser malo? ¿Y para qué estoy? Teniendo 18, 19, 20 años me preguntaba estas cosas. ¿Para qué estoy en el mundo? O sea, veía que la gente, yo hacía lo que hacían los demás, terminé la secundaria, empecé a estudiar en la facultad, empecé a trabajar, o seguí trabajando, mejor dicho, cambié de trabajo en otro trabajo nuevo, y hacía lo que hacían los demás. Practicaba deporte, tenía objetivos como tienen los demás. Pero me preguntaba, ¿para esto es la vida nada más? ¿No hay nada más que esto? Y esos interrogativos que me hacía, interrogaciones que me hacía con respecto a la identidad del propósito, me prepararon el camino para conocer a Jesús. Yo conocí a Jesús por esto, por una necesidad de identificarme y por una necesidad de encontrar especialmente cuál era el propósito trascendental para esta vida. No creía que estábamos en la tierra porque sí, para repetir lo que durante siglos otros habían realizado otros seres humanos, y repetir una rueda. Para esto estamos en esta tierra, nada más que para que me vaya bien con algunas cosas de mi vida. Qué interesante que Dios nos trae las respuestas a estas dos preguntas. En cuanto a la identidad, según Efesios capítulo 1, que lo hemos compartido hace un tiempo atrás, cuando hablamos de 5 verdades fundamentales, dice, verso 5, que nos predestinó Dios para ser adoptados como hijos suyos. Una de las cosas que más se señala en el último tiempo cuando se habla de identidad, he escuchado a varios que hablan de somos hijos de Dios, y se quedan a veces en ese concepto, que es verdad, que es muy fuerte. Quizás a muchos que sus padres los abandonaron, no tuvieron una buena relación con el padre, o los que tuvieron una buena relación con sus padres, cualquiera de ellos, decir que bueno, Dios me adoptó como hijo, es algo produce un efecto muy fuerte y muy importante en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Siempre hace falta eso. A veces hay gente que toma a un presidente, a un líder político, religioso, social, como alguien paternal, hay una necesidad de eso. Y qué bueno que nosotros, los que hemos conocido a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Así que tenemos una identidad muy clara. Hijos de Dios. No somos hijos de cualquiera, hermano y hermana querido. Somos hijos del mismo Dios. Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. No estamos solos en esta tierra, aunque sintamos soledad por momentos, Él está con nosotros. Ahora, no es lo único que forma nuestra identidad. En el versículo 11 del capítulo 1, que también lo leímos la otra vez, dice que en Cristo también fuimos hechos herederos. Obviamente, si somos hijos de un padre, también somos herederos, ¿no? Como en cualquier familia, los hijos son herederos de los bienes que tienen los padres. Nosotros somos herederos de las cosas que Dios tiene. Y las cosas que Dios tiene son muy grandes y son sobrenaturales. Así que como parte de nuestra identidad, somos hijos de Él, somos herederos del Dios más grande. También, según 2 Corintios capítulo 5, 17, dice, esto significa, en esta versión, nueva traducción bíblica, dice, esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y con signos de admiración, una nueva vida ha comenzado. Así que, además de ser hijos, además de ser herederos, somos personas nuevas. Hermano querido, somos personas nuevas. Cristo nos hizo personas nuevas. Si te preguntan quién sos, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy heredero, soy una persona nueva. Pero antes, el otro día yo le hablaba a alguien, me dice, tengo una historia de cosas malas. Bueno, le dije, buscá a Jesús
y Jesús va a transformarte en una persona nueva. Las cosas viejas pasan, les dije, todas van a ser hechas nuevas por el Señor. Según la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Es decir, que además somos personas que veníamos con pecados, con cosas que no le agradan a Dios, como toda la humanidad, pero con una diferencia, tanto vos como yo, que al venir a Jesús, al pedirle perdón a Dios a través de Jesús de nuestros pecados, quedamos limpios de nuestros pecados. Y el apóstol Juan dice, de todos los pecados. Quiere decir que cualquier cosa que hayamos hecho, vivido en el pasado, por más tremenda, por más pecaminosa, por más que haya sido una maldad tremenda, si nos hemos arrepentido, hermano y hermana querida, fuimos limpios de esos pecados por el Señor. Esto forma parte de nuestra identidad. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9, un texto muy conocido, que dice, pero ustedes, dice el apóstol Pedro, hablando de los cristianos, no son así porque son un pueblo elegido. Mirá vos, ¿a quién perteneces? A un pueblo elegido por Dios. Y dice, son sacerdotes del rey, no del rey de Holanda, de Inglaterra, de España, sino del rey de reyes y del Señor de señores. Somos sacerdotes, ministramos con él y para él y de parte de él. Y dice Pedro, somos una nación, ustedes son una nación santa, una nación que no tiene límites territoriales, sino que es una nación espiritual, es una nación que porta el Espíritu Santo en su vida, y una nación santa. Y dice en esta versión, que me gusta mucho, son posesión exclusiva de Dios. Hermano y hermana querida, tu identidad, de todo esto que te vengo señalando, también va esto, que somos posesión exclusiva de Dios. Vos y yo somos de Dios. No tenemos nada que ver con el diablo, ni con los demonios, ni con el mundo. Pertenecemos al más grande, a Dios. Según Efesios capítulo 1, verso 23, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nuestra identidad personal también es una identidad grupal, que tiene que ver con el resto de los cristianos. Por eso el cristianismo no se puede vivir solo. Jóvenes, no se puede vivir solo el cristianismo. No pretendamos inventar algo que la Biblia no enseña. Debemos pertenecer a la iglesia, que no es el salón, es la gente. Y la gente que conoce a Jesús es el cuerpo de Cristo. A eso se le llama iglesia. Y dice, Él la completa y la llena. Así que si yo soy de Cristo, me identifico como cristiano de Cristo, pertenezco a la iglesia, por lo tanto soy parte del cuerpo de Cristo. Y eso permite que Él, el Señor, lo completa y la llena a la iglesia. Me completa y te completa a vos. Qué bueno que es la palabra del Señor. Animamos a todos a leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. No sé si tanto YouTube, no digo que no miremos predicaciones, pero vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. En la palabra del Señor están las profundidades de Dios, que son maravillosas y nos traen claridad. Según 1 Corintios capítulo 12, verso 27, dice, todos ustedes, dice el apóstol Pablo, en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Quién sos? Sos una parte del cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia. No sos miembro de un sindicato, de un partido político, de un club de fútbol, sino sos miembro de algo tremendamente importante y trascendental, del cuerpo de Cristo en la tierra. Si alguien quiere ver el cuerpo de Cristo, tiene que ver a la iglesia, que no es el salón, somos nosotros los cristianos. Según Efesios, capítulo 1, verso 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahora vengo señalando, hay muchas descripciones de nuestra identidad como cristianos. Pero
quisiera señalar, sentía en estos días señalar, quedarme en este punto. Dice, para que seamos santos. Santos significa apartados para Dios, no perfectos, sino apartados para Dios, y significa, o sea, si estamos apartados para Dios es porque dejamos otras cosas. Cuando uno se aparta es porque está alejándose de otras cosas. Los cristianos, todos, estamos llamados a ser santos, estamos apartados a partir de nuestro encuentro con Jesús. Somos santos. Y dice sin mancha delante de Él, porque vivimos en un proceso de santificación, de limpieza. Y quiero quedarme 2 minutos en esto. Y lo relaciono con 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Hasta ahora lo que hemos mencionado está buenísimo, todo lo que somos y forma parte de nuestra identidad. Pero este es un punto muy importante. En 1 de Juan capítulo 2, verso 6, dice el apóstol, los que dicen que viven en Dios, en esta versión, dicen, deben vivir como Jesús vivió. Está muy bueno y tenemos que aprovechar la bendición y los privilegios de ser hijos de Dios, herederos, personas nuevas, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser sacerdotes del Rey, de formar parte de una gran nación espiritual que es la iglesia del Señor. Es maravilloso todo. Que nuestros pecados fueron perdonados, es maravilloso, pero hay algo que tenemos que empezar a hacer énfasis en este tiempo y revisar, como muchos estamos haciendo en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo es nuestra vida? Me viene a la mente que cuando en una familia, y hablamos de familia, que somos familia de Dios, la iglesia es familia de Dios, ustedes habrán escuchado hablar, quizás los más jóvenes no, pero lo vamos a explicar, cuando en una familia ordenada alguien, algún integrante de la familia, hace cosas que no tienen que ver con los principios de la familia, se lo llamaba tradicionalmente, es la oveja negra de la familia. Es decir, que hacía algo, que vivía cosas que no tenían que ver con el entorno familiar. Y esto tiene que ver también con la familia de Dios. No, Dios no nos llamó simplemente a disfrutar de esto, de ser hijo, heredero, persona nueva, formar parte de la iglesia del Señor, sino que tenemos que también vivir, como dice acá la palabra del Señor, vivir como Jesús vivió. Debemos vivir con las características de la familia que nuestro Padre Dios y nuestro hermano mayor Jesús han formado con nosotros. Este es un punto importante. Creo que tenemos que empezar a revisar este aspecto de la santidad. Y dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Esto tiene que ver con el carácter, por ejemplo. El orgullo, la ira, la forma de ser, la transparencia, la honestidad, las buenas intenciones, tener buenos pensamientos e intenciones. Pablo dice a los filipenses, en esto piensen. Cuando alguien le pregunta a Dios, ¿cuál es tu voluntad de mis pensamientos, de mis prioridades? Bueno, la palabra del Señor es muy clara. Pablo, el apóstol, dice, en esto piensen. Pero Señor, me hicieron esto, me hicieron el otro, me hicieron aquello, me trataron injustamente, no me reconocen el trabajo en la iglesia, no me ponen un título. Y Dios te dice, en esto piensen, en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo que tiene virtud, en lo que hace bien. En eso pensemos. Yo me pregunto, ¿cómo estaremos? Te pregunto, ¿cómo estás en este aspecto? Porque esto forma parte de la identidad. Lo que mencioné antes está bárbaro, nos bendice, nos llena de paz, de alegría, nos da fuerza, nos saca un peso del pasado, de culpa, de pecado, nos da una perspectiva de la vida tremenda. Pero, ¿estaremos a tono con esto de ser parte de la familia de Dios? ¿Estaremos a tono con esto de que Dios dice que nos apartó? ¿O vivimos de la misma manera que el vecino de enfrente de nuestra casa o de al lado, que no tiene a Dios, que ignora a Dios y lo que Dios enseña? ¿Estaremos viviendo de la misma manera? ¿No deberíamos cambiar el carácter? Me preocupa mucho personalmente en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor, por lo que hablo con muchos pastores con los cuales estamos compartiendo en este tiempo, los de hace ya años. El carácter. ¿Cómo está tu carácter? El orgullo. ¿Te preguntaste si tenés orgullo, no lo tenés?
¿Qué impulsa aún tu servicio a Dios, tu manera de moverte? ¿Qué lo impulsa? ¿El deseo de servir a Dios, de servir a la gente? ¿O hay otros elementos? ¿Para qué querés trabajar en un área de la vida de la iglesia? ¿Para qué querés tener un ministerio? ¿Qué lo mueve? ¿El amor y la pasión por Dios y los seres humanos? ¿O lo mueve otra cosa? ¿El orgullo? ¿Las cosas no sanadas? Tal vez el sentirme menospreciado, baja autoestima, entonces pretendo con la vida cristiana, supuesta vida cristiana, o con lo que hago, con ministerios, sanar algo que no se sana de esa manera. Esta es la interrogante que tengo en este punto, para que lo reflexionemos. Está bárbaro todo lo que Dios dice. Hay más cosas que Dios dice en su palabra en cuanto a nuestra identidad que nos hace tanto bien. Pero nos identificamos los seres humanos por algo, ¿no? Eh, Nos damos cuenta que un chino es chino por sus ojos rasgados, por su piel amarilla y porque le cuesta nombrar la letra R, ¿no? Le pone como una L. O sea, se identifica su identidad por ciertos rasgos. Yo me pregunto, ¿cómo nos identifican a nosotros? ¿Soy el chinchudo de siempre, el que me enojo siempre, el que estoy subido a un caballo siempre, soy siempre el mismo orgulloso de toda la vida, el que entra en ira y enojo, el que siempre está pensando mal? Uno puede hablar cosas maravillosas y está siempre pensando mal de otros. ¿No sería bueno en este tiempo, como parte de esa identidad, completarla con una respuesta nuestra con respecto a esto, a lo que somos, a lo que mostramos? No a lo que mostramos porque queremos mostrar algo que no somos, sino lo que mostramos por lo que somos, ¿no? El carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cuánto hace que no nos preguntamos, le preguntamos a Dios si hay algo que tiene que cambiar en nuestro carácter? El orgullo. El orgullo me suena mucho en este tiempo. ¿Cuánto soberbia hay a veces en el pueblo de Dios, en nosotros? ¿No deberíamos ser más humildes, ser más parecidos a Jesús? Dice Juan, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿No será que tenemos que tener menos pretensiones personales? ¿No tendremos que ser más humildes, más sencillos, más perder para que otros ganen? ¿No tendremos que revisar si escondemos cosas, si queremos disfrazar las cosas, cuando sabemos lo que hay en nuestro ser interior? Qué gran oportunidad, queridos hermanos, en este tiempo, en tiempo de cuarentena también, para revisar esta área que forma parte. Qué feo sería que Dios nos mire. Sí, sos la oveja negra de mi familia. Tendrías que vivir de otra manera, pero no lo estás haciendo. Creo que tenemos que empezar a impactar a la gente por nuestra manera sencilla de ser, pero santa de ser, apartado para Dios. Vivir como Él vivió, sensible al dolor humano, se conmovía, no analizaba tanto Jesús, ¿no? A la gente. Menos mal que no nos analizó tanto a nosotros, a mí no me analizó tanto. Me recibió como venía, con un montón de pecados, y me los perdonó, a vos también. Y empezó a trabajar en nosotros. ¿No será que tenemos que vivir así nosotros también? Con sencillez, con alegría. Yo digo, Jesús dijo que hay libertad, Él trajo libertad. Y cuando yo me desprendo de estas cosas negativas, pecaminosas, hay libertad. Uno se mueve con libertad, habla con libertad, se muestra con libertad, porque no tiene nada que ocultar, no tiene nada que disfrazar, no tiene intenciones oscuras disfrazadas por allí. Es lo que es, con lo bueno y con lo malo, como tenemos todo. ¿No será un tiempo de revisar esto? No es porque yo quiero ir a Australia o porque yo quiero abrir una iglesia en otra provincia, en otra localidad, o no sé qué es lo que quiero hacer. O quiero trabajar con mujeres golpeadas, con chicos de la droga, o- o con travestis. No es por eso, por lo que queremos hacer, sino es cómo lo hacemos.
con qué características en nuestra vida y en nuestra personalidad. Si no somos unos más de los que quieren hacer algo por los demás. Hay gente que no tiene a Dios y también quiere hacer cosas por los demás. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia por esto, por la manera en que nosotros vivimos. Y paso al otro punto. Esta es la identidad. Ojalá que Dios nos ayude a todos a identificarnos con Jesús. Que la gente nos mire, mira, qué parecido a Jesús. No por oraciones grandilocuentes ni discursos grandilocuentes, sino por la vida sencilla, por la vida transparente, por una vida santa, apartada para Dios. Y si es apartada para Dios es porque dejó cosas. Quizás tengamos que renunciar a cosas, a ambientes, a situaciones de nuestra vida que nos apartan de ser lo que Dios quiere que seamos. Y paso rápidamente ahora al otro punto. Hablamos de identidad, que Dios nos ayude en este tiempo. Vamos a pasar al propósito. Según Efesios 3:10, el para qué. ¿Para qué estamos? El propósito de Dios en Efesios 3:10 dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, que uno de los propósitos de Dios es esto, utilizar a la iglesia, los cristianos, olvídense de salones, somos nosotros, seres humanos que conocemos a Jesús, la iglesia, este es el propósito, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Pareciera medio complicado entender esto. Parece que Dios quiere utilizar a la iglesia para que Satanás y los demonios tengan en claro de qué se tratan los planes de Dios. La iglesia es una señal en el mundo, es una señal de freno, de límites al mundo espiritual demoníaco. Me acuerdo hace muchos años atrás, en el 2001, 2002, cuando vino una debacle económica muy grande al país, y hablando con el padre Juan, sacerdote de ahí, el cura de la iglesia que está en Mármol, ahí frente a nosotros, y él me decía, mientras empezamos a abrir comedores en las iglesias evangélicas y católicas y a trabajar y a movernos, y en un momento dijo algo, el país se está salvando porque la iglesia está todavía en el país. Si no estuviéramos los cristianos en la Argentina, esto sería un pandemonio. Y es verdad, la iglesia está, los cristianos, como cuerpo de Cristo, estamos para limitar a las fuerzas del mal. Ese es uno de los propósitos de Dios con tu vida y con mi vida de manera personal y como grupo, como iglesia, como entidad espiritual. Somos los que frenamos a las fuerzas del mal. Somos los que detenemos a las fuerzas del mal. Somos los que expulsamos a las fuerzas del mal de los distintos lugares, personas, barrios, provincias y naciones. Qué importante que es tener en cuenta esto. Para esto Dios te ha llamado. Juan dijo, el apóstol en un momento, para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús vino para eso, pero Jesús ahora dice que tiene un cuerpo que va a tener esa actividad, que es la iglesia. Para eso está la iglesia, para deshacer las obras del diablo. Y el otro propósito está muy claro, lo compartieron Denis y Mariana también, Mateo 28, 19 al 20. Cuando uno se pregunta, a veces escuchamos a mucho, ¿cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, primero queremos decirte, acá está la voluntad de Dios revelada. Primero que estás para ponerte a tono, para santificarte, como decíamos antes, para santificarnos y prepararnos para luchar, frenar, detener el embate espiritual de los demonios, hacerlos retroceder y expulsarlos. Y lo segundo, querés saber, o sea, tu vida tiene que estar a tono con eso. Segundo propósito, según Mateo 28, 19 al 20, por tanto, dice Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, esto es interesante, yo antes no lo pensaba así, Dios me trajo claridad hace un tiempo atrás, que cuando da este propósito para los cristianos, dice, y les aseguro que estaré con ustedes
siempre hasta el fin del mundo. Es decir, que si queremos tener la plena certeza de que Él va a estar con nosotros, tenemos que hacer esto que Él nos mandó. Tenemos que cumplir con el propósito de Dios y nos aseguramos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la tarea, cristiano. Perdónenme, voy a citar cosas, no se sientan mal, no lo digo que esté mal. Quiero decirte, quiero aclararte, porque todas las cosas que se han hecho en la iglesia, mire, tuve la experiencia, gracias a Dios, la experiencia de haber trabajado en todas las áreas de la iglesia. Fui ujier, limpié la cocina, corté el pasto, pinté salones, fui maestro de escuela bíblica, fui director de la escuela bíblica, fui director de la escuela bíblica, fui líder de jóvenes, líder de adolescentes, fui diácono en la iglesia bautista, pasé por todos los rincones, guié la alabanza, toqué, canté, hice, gracias a Dios, todo me sirvió como una experiencia. Así que lo que voy a decir yo también lo he hecho y hay cosas que todavía las hago. Pero quiero aclarar que Dios no nos ha llamado a tocar la guitarra, a tocar la batería. Ese no es el propósito de Dios. No nos ha llamado a tener grandes micrófonos, ni grandes equipos, ni grandes ventiladores, ni grandes salones. No son esos los propósitos. ¿Me explico? No son las grandes actuaciones, obras de teatro, de títere. No nos llamó, no son las grandes construcciones que podamos hacer. Esos no son los propósitos de Dios. Estos son los propósitos de Dios. Lo demás tiene que ir en torno a esto. Lo demás pueden ser medios para lograr esto. Si no son medios para alcanzar esto, entonces deberíamos dejarlos o cambiarlos o modificarlos. En este punto quiero señalarte, en esta parte de los propósitos de Dios. De identidad lo tenemos claro. Ahora vamos al propósito de Dios. ¿Para qué estoy acá? Esto tiene que ver cuando alguien viene a la iglesia, a los hermanos, y si le habla del Señor, viene muchas veces porque tiene una necesidad, y Dios usa las necesidades humanas, porque es el momento que estamos con la guardia baja, porque el ser humano tiene ese gen del orgullo y la soberbia que tenían Adán y Eva, que querían vivir la vida sin Dios. Entonces muchas veces muchos seres humanos pasan por dificultades, Dios las permite, para que bajen la guardia, para que sean más humildes y para que empiecen a mirar al cielo y encontrarse con Dios. Ahora bien, uno viene a Dios y puede venir, el matrimonio está mal, mi hijo es un rebelde, o están las adicciones, o tengo a alguien enfermo, y uno viene a Dios, pero ese no es el propósito. No me puedo quedar con eso. Sí, Dios te sana, Dios te libera si estás endemoniado, te puede sanar, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar a tu hijo, pero ahí no termina la cosa. Ese no es el para qué de Dios para tu vida. Esos simplemente son hechos en la vida importantísimos, tremendos, muy importantes para tu vida, para mi vida, pero no es el para qué. Eso es una excusa para algo posterior, para los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es esto, lo mismo que los que están estudiando, los que estudian cursos. Es ¿para qué? ¿Para qué estudias cursos? Tiene que ver con esto. Si yo estudio, me estoy refiriendo a cursos dentro de la iglesia, ¿no? De capacitación teológica, lo que fuere. Si no termino con que esos estudios me sirvan para esta tarea, estoy perdiendo el tiempo. Le digo por la duda. Está bueno estudiar, pero estudio para después aplicar lo que estudio en este propósito de Dios, en que tengo que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñarles. Ahí entra la escuela bíblica, entran los grupos de hogar, tareas de enseñanza que se dan, seminarios, HLN, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, querido hermano, querida hermana, tenemos que preguntarnos en este tiempo si ya he pasado esa etapa. Cuando alguien es nuevo, se acerca al Señor, está bien, está allí, me pasó a mí, te pasó a vos también. Uy, Dios me cambió, Dios me arregló esto en la vida, qué bueno, este milagro que Dios hizo. Pero Dios no lo hizo para que nos quedemos en ese estado, porque ahí te quedas en un estado de religiosidad nada más. Con una experiencia real, pero se puede transformar en religión nada más. Estoy dando vuelta, girando sobre mi vida como muchos cristianos en nuestro país lo están haciendo. Esto es un comentario muy común de muchos pastores con los cuales estamos relacionados. Hay hermanos que han entendido y hay hermanos que no han entendido. Y si hay alguien que no ha entendido, de todo corazón deseo que entiendas.
que Dios no te ha llamado para que vos vivas para tu vida y logres tus hechos, como decíamos antes, capitalista de lograr, está bueno, lloro, que Dios le dé a todos casa, auto, buenos trabajos, oramos para que sea así, pero ese no es el fin, ese no es el propósito de Dios. Esos son partes de la vida, pero que tienen que apuntar a este propósito. Este es el propósito de Dios. ¿Para qué estamos en la tierra? Para esto, para ir y a hacer discípulos a todos lados, acá donde vivimos, en otro barrio, en otra provincia, en otro país, a lo último de la tierra. A esto nos ha mandado Dios. Y nuestra vida tiene que girar en torno. Miren Hechos capítulo 1, y voy terminando, versos 6 al 8. Hechos 1, versículos 6 al 8. Y leo estos versos anteriores porque tienen que ver con algo que se ha metido en la iglesia del Señor también. Entonces, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Qué interesante. Los primeros cristianos son judíos. Los judíos estaban dominados, Palestina, por el Imperio Romano. Y estaban siempre asociando a Jesús, como buenos judíos que esperaban un Mesías, pero lo entendían mal, por eso muchos judíos no lo aceptaron a Jesús como el Mesías, porque esperaban un Mesías que los libertara del Imperio Romano. Pero el Mesías, el enviado de Dios, no venía a liberarlos del Imperio Romano, venía a liberarlos de algo más tremendo, del imperio de la oscuridad, del imperio satánico, ¿no? Y bueno, no lo entendían muy bien. Y aún sus propios discípulos tenían esta confusión y empiezan a ver el tema, bajan el tema espiritual, lo baja en un plano totalmente humano. Y dice, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? O sea, Jesús se reúne, es el último momento que va a estar con ellos, le va a dar las palabras más importantes porque va al cielo, y ellos es como plantearle, pero Macri va a volver, pero Fernández se va a ir, es como una pregunta así, de ese tipo, pero Trump va a volver a ganar la presidencia en Estados Unidos. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Los frena. A veces hay muchos cristianos que están metidos en este plano humano. Estamos acá, nos informamos, yo personalmente leo muchísimo, toda mi vida he leído, aprendo, conozco, consulto, pregunto y quiero saber qué es lo que pasa acá. Pero quiero saber lo que pasa acá en función a este propósito. El tema es que hay cristianos que investigan lo que pasa acá y se quedan acá, sin tener en cuenta el propósito de Dios. Por eso estas personas, estos cristianos representan, estos primeros discípulos, algunos cristianos de este tiempo. Están muy pensando en lo que pasa acá y se olvidaron de cuál es el propósito en esta situación. Perdónenme, con Macri, con Fernández, con Trump, no sé, con quien sea. Pero ¿cuál es lo que tengo que hacer para cumplir con el propósito de Dios en medio de esta situación? Dice, pero cuando Jesús es como que le cambia de tema. Ellos quieren llevarlo a un plano humano, terrenal, pero Jesús le está hablando de algo mayor. Dice, pero, verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo, parece que los corta ahí, sobre ustedes, como diciéndole, muchachos, ustedes están pensando, asustados acá, que el virus, que la cuarentena, que la situación económica mundial, pero yo quiero decirle algo más importante que va a afectar eso, le dice Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los eleva, hermano, nos está elevando Dios en este tiempo. Porque estas cosas van a pasar, es la pandemia, el virus, la cuarentena, después van a venir otras cosas personales a tu vida, la mía, la de otros. Pero ¿para qué estamos en la tierra? ¿Para repetir las historias de otros, las historias mundiales? ¿Para vivir con una vista chata, cortita? ¿O estamos para entender los propósitos de Dios y vivir de acuerdo a eso? Este es el propósito para tu vida, para mi vida y para toda la iglesia. El propósito de Dios, hermano querido, no es un ministerio. No hay que pelear por un ministerio. A veces se dijo hay que pelear por un ministerio. Diabólico es eso. No son los salones. El propósito de Dios no son las actividades sociales, ni culturales, ni políticas, ni religiosas.
todo lo que hagamos tiene que ver con su propósito. Usando palabras de Jesús, el propósito de Dios es que seamos pescadores de hombres y mujeres. Los propósitos de Dios son trascendentales, tienen que ver con la eternidad del ser humano. A veces, perdónenme, abro mi corazón, ya estoy en una etapa pastoreando pastores con mi esposa, hay pastora, estoy en una etapa de mi edad, en mi edad ya mayor, entré en la tercera edad, ya acercándome al tiempo de la jubilación, y quiero abrir mi corazón porque quiero dejar algo o algunas cosas que sirvan a la iglesia del Señor. Dice acá, usando palabras de Jesús, el propósito de Dios es que seamos pescadores de hombres, porque estos propósitos de Dios tienen que ver con la eternidad del ser humano. A veces mientras jugamos a la iglesia, a veces lo hacemos sin querer, pero terminamos jugando a la iglesia, dando vuelta, aclarando cosas. Ya me estoy poniendo nervioso, ya. Siempre aclarando situaciones que no se entiende, que se malinterpreta, reuniones para que aclarar, que aquel con el otro, que el otro con aquel. Mientras nosotros, la iglesia del Señor, a veces estamos jugando entre nosotros. Hay gente que se va al infierno, ¿sabías eso? Mientras nosotros estamos perdiendo tiempo, a veces entre nosotros, nuestras ñañas, nuestro carácter no formado y no trabajado, nuestra falta de búsqueda de Dios, nuestra falta de espiritualidad, hacen que mucha gente no conozca al Señor. En vez de estar enfocados en eso, estamos enredados, comentando cosas, qué sé yo, cuestionando, tal vez algunos criticando, no lo sé, digo, ¿no? Hay otras iglesias que me dicen que sí, no sé la nuestra, pero mientras estamos enredados, creo que ustedes me entienden lo que quiero decir. Hay hombres y mujeres que se van al infierno, y hay hombres y mujeres que no cambian su vida, porque sabe, no la va a cambiar a un país, un partido político. No lo va a cambiar. Pueden cambiar algunas cosas. ¿Saben que va a cambiar las leyes aún de un país? Los jueces, cuando alguien le predica a los jueces y se conviertan. Hoy está el tema de los jueces en boga. Cuando le prediquemos a los jueces y se conviertan y sean justos, cuando se conviertan los abogados, los fiscales, cuando se conviertan los sindicalistas, los líderes sindicales, los líderes de los partidos políticos, cuando se conviertan los empresarios, cuando se conviertan el piquetero, el obrero, el comerciante, cuando en todas las situaciones veamos a gente que conozca al Señor, va a cambiar su vida y va a cambiar su forma de ver la vida y de vivir la vida. ¿Me explico? Entonces, no es tanto estrategias y meternos y confundirnos con cosas humanas, sino creo que esto es lo que Dios ha dejado claro. Para eso estamos, para ser, como dijo Jesús, le dijo a Pedro, para que seamos pescadores de hombres y mujeres, para alabar a Dios, supuesto, para alabar a Dios y darle gloria a Dios. Pero nuestro trabajo es este. Si te preguntás, ¿qué querrá Dios de mi vida? Esto es lo que quiere Dios. Y para esto hay que prepararse. Yo le contaba el otro día a algunos jóvenes, hay que ser intencional. Dios es intencional. Todo lo que hizo y hace Dios tiene intenciones para cumplir sus planes y sus propósitos. Y nosotros los cristianos no podemos vivir así sin todo en el son y que el mundo nos lleve de acá para allá. Tenemos que conocer estos planes, estos propósitos que Dios tiene y vivir conforme a eso. Yo les contaba el otro día, personalmente, yo me preparo, tengo en mi auto Nuevo Testamento. Cuando con mi señora vamos por la ruta y vamos a visitar iglesias, pastores, le hemos predicado a policías, un montón de policías le hemos predicado. Porque le digo en un momento, intencionalmente voy preparado, y le digo, después que me pide la documentación, le digo, ¿puedo hacerte un regalo? Se sorprende, y entonces dice, sí. Entonces saco un Nuevo Testamento y le digo, este libro cambió mi vida, le empiezo a hablar de Jesús. A gente del peaje, a gente de estaciones de servicio. El otro día, hace pocos días, fui eh, al polideportivo de Calzada para preguntar, hace 4 meses que no corro, estoy desesperado por correr, es mi pasión correr, me gusta mucho, y fui a preguntar si había un horario disponible para poder correr, y converso con una mujer policía joven, y me explica que no se puede, entonces le dije, intencionalmente, le dije, ¿te puedo hacer un regalo? Y se quedó ella, se sorprendió. Sí, sí, por supuesto. Entonces fui a la guantera, saqué un Nuevo Testamento y le dije, este libro cambió mi vida y puede cambiar tu vida.
tenés que buscar a Jesús. Y cuando le empecé a hablar, me dice, qué justo que llegó esto, qué justo que llegó esto para mi vida. Y empezamos a hablar y me empezó a contar que su vida en el pasado había hecho cosas. Y digo, bueno, pero Dios nos cambia, todos venimos con pecados, con cosas desordenadas, pero eh, Dios vino para ordenar nuestra vida. Y bueno, ahora quedé orando por ella. Cuando fuimos a retirar con Marcelo Carbonell, fuimos a negociar la compra de las chapas y los perfiles, hice lo mismo. Le dije, tengo algo para vos. Salí, fui, traje 2 Nuevos Testamentos para el dueño de la agencia de autos que nos vendió las chapas y para un empleado de él. O sea, podemos, yo digo, ¿saben qué digo, hermanos? A veces me he sentido, sinceramente abro mi corazón, perdiendo tanto tiempo con cuestiones internas de la iglesia y hay gente acá esperándonos para hablarles del Señor. Yo pregunto, ¿no será, che, vos que criticás siempre, ¿no tendrás que callarte un poco la boca y santificar tu boca y tus pensamientos? Vos, hermano o hermana, tal vez que estás en una actitud de orgullo, ¿no será el tiempo ya de dejar esa actitud de soberbia, ser más sencillo, más sencilla, más humilde y dedicarte a predicar el Evangelio? Vos que te escondés a veces en las actividades de la iglesia o el ministerio, entre comillas, ¿no será tiempo de que salgas para afuera y empecés a ver la vida, la gente? Y la gente está esperando, no hay nadie que te dice que no. Yo lo que voy le regalo el Nuevo Testamento y le hablo, ninguno dice, no, no me des eso, no, todavía ninguno. Todos me lo aceptan, me agradecen, me dicen qué bueno. La gente está necesitada y la iglesia no podemos estar entretenidos. Todos los pastores, voy cerrando en esta mañana, estamos hablando que viene un tiempo nuevo para la iglesia. Estamos pidiendo un derramamiento del Espíritu Santo nuevo sobre la iglesia en todo el mundo. Y que estamos viendo que la iglesia va a cambiar y tiene que cambiar varias cosas para alinearse con esto, con la identidad que Dios quiere que tengamos y con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Debemos revisar nuestros conceptos. Debemos revisar, querido hermano, nuestros intereses. ¿A qué le damos tiempo? Aún dentro de las actividades de la iglesia. ¿A qué? Abro mi corazón, digo yo, juntar jóvenes 3, 4 veces por semana a ensayar, que no está mal, hay que hacerlo, perdónenme, después me van a decir, pero creo que me entienden lo que quiero decir. Y ensayar, y para un domingo tocar, digo, ¿no sería mejor en la semana, en vez de ensayar, ir a predicar, hacer una reunión, ir a la casa de alguien, de un joven amigo y predicar? Yo creo que tenemos que, porque estamos todos repitiendo cosas del pasado, aún como iglesia del Señor. Vamos repitiendo formas, formatos, y no es cuestión de cambiar de formas, sino que cambiemos las formas si las formas que tenemos no condicen con el propósito y la identidad de Dios para nuestra vida. Yo quiero animarlos a todos a revisar en nuestra vida. El que le está preguntando, está ese tema famoso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, ten en cuenta la identidad que tenés como hijo o hija de Dios y el propósito de Dios. En nuestra vida personal, ¿cuánto hay de este propósito? Cuando formo una familia, me caso, ¿para qué? ¿Es para repetir paradigmas de este mundo? ¿O es para desarrollar el plan de Dios junto con mi familia? Qué distinto cuando cristianos se casan y viven para sí mismos. Por eso hay tantos problemas matrimoniales. Cristianos que viven para sí mismos, no trabajan el carácter, esta parte de la identidad, y no trabajan para los propósitos de Dios, entonces terminan enredándose como se está enredando el vecino de enfrente que no conoce al Señor. No hay cambio, a veces hasta hay situaciones más difíciles o peores todavía. ¿Para qué estudio? Jóvenes, ¿para qué estudio? ¿Para una mera satisfacción personal? ¿O para utilizar esa profesión o oficio para cumplir este plan, este propósito de Dios? Hay que ser como el Señor, intencional, estar preparados para cualquier oportunidad para predicar y hacer discípulos. Como conclusión, digo, tenemos una identidad definida en Dios y tenemos un propósito definido de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a alinear nuestras vidas a estos dos aspectos y nuestra vida y la de otros serán mucho mejor. El mundo no va a cambiar
si la iglesia no cambia y se pone en línea con estos que Dios nos da en su palabra. Cuando vos te preguntás, los jóvenes que preguntan, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién será el hombre, la mujer para mí? Y mira, es muy claro, tenés que buscar a alguien que cumpla con esto, que tenga esta identidad en su carácter, en su vida como hijo o hija de Dios y que tengan claro el propósito de Dios. Porque si no, te vas a casar con alguien que tiene la cabeza en otra cosa y el final no va a ser un final feliz. Así que con la identidad, tener en claro la identidad y el propósito nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Los que están confundidos con su vida, los que están enredados en situaciones en su vida, te propongo que le preguntes a Dios, que revises esto, que medites en esto. Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Y Señor, ayúdame a alinear mi vida con tus propósitos. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo glorioso para la Argentina. Ojalá que Dios nos permita a todos hacer los grandes protagonistas y ser misioneros, digo, finalmente, no es solamente irse a otro país. Nosotros tenemos que vivir como misioneros acá. Somos misioneros en nuestra familia, en nuestro barrio, misioneros en nuestra localidad. Somos misioneros, los que están en Sakura, en Albertina trabajando, los que han viajado a Gualeguaychú, son misioneros, los que están trabajando en los grupos de hogar, son misioneros trabajando en esos lugares. Y después está el misionero transcultural, el que va a otro país. Todos no es uno y otro, A, B, no, todos formamos parte de lo mismo. Es la misma misión para todos. Involucrémonos todos en esta tarea que no es para algunos, es para toda la iglesia. Para esto está la iglesia. Que Dios les bendiga mucho.